eh, el metabolismo, la regulación hormonal, la secreción y todos sus efectos están relacionados con el sistema nervioso central y periférico y el estado inmunológico de una persona, ¿sí? Existen mecanismos inmunológicos que desencadenan enfermedad endocrinológica. Para hablar de, para hablar de ejes hormonales, tenemos que tener la idea anatómicamente de cómo está compuesto el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo se encuentra en la base del diencéfalo, en el cerebro, ¿sí? Este está conectado a la hipófisis, ya sea anterior y posterior, por el tallo hipotalámico, como pueden ver en el gráfico. Es una red nerviosa vascular de conexión del hipotálamo con la hipófisis. De ahí la relación también, como les mencionaba, la relación del sistema nervioso central con la parte endocrinológica y las glándulas de secreción hormonal, ¿sí? Bien, entonces tenemos el hipotálamo que está en la base del diencéfalo que está conectado a la hipófisis anterior. ¿Por qué es importante esta descripción anatómica? Porque en el hipotálamo se van a producir neurohormonas, ¿ya? Neurotransmisores. Estas neurohormonas o neurotransmisores van a viajar por el tallo encefálico y llegarán hacia el lóbulo anterior o posterior de la hipófisis y van a producir la producción de una hormona X, y esta a través de la sangre, vía sanguínea, vía plasmática, viajará a un órgano X y producirá la acción de la hormona o en su caso la producción de otra hormona. Entonces, cuando hablamos de ejes hipotálamo-hipófisis, es la relación, la conexión de el hipotálamo a través de la secreción de una neurohormona y que ésta llega a la hipófisis para producir la secreción hormonal. Entonces, hipotálamo, hipófisis. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las hormonas a nivel del hipotálamo? Recuerden, nosotros tenemos el hipotálamo, abajo la hipófisis y recién la secreción hormonal, ¿sí? Tiene que haber siempre esta conexión. Entonces, en el hipotálamo hemos hablado que existen neurohormonas que van a desencadenar toda la cascada hormonal, de secreción hormonal. Entonces, en el hipotálamo tenemos la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento, la GHRH. Esta llega hasta la hipófisis anterior y va a producir la hormona del crecimiento. Otra neurohormona a nivel del hipotálamo, la hormona hipotalámica estimuladora de la adrenocorticotropina, la ACTH, que va a llegar a la hipófisis anterior y va a producir la corticotropina, la ACTH. Y lógicamente esta llega a la glándula suprarrenal y produce cortisol. Otra neurohormona que tenemos la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina, la TRH, que llega a la hipófisis anterior, va a producir la TSH, ya la TSH, hormona estimulante de la tiroides, y esta va a producir lo que es la T3, T4. ¿Sí? Tenemos otro que son la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, que llegan hacia la hipófisis anterior y van a producir la folículo estimulante y la luteinizante, encargadas de la reproducción humana. Entonces, resumiendo un poco, nosotros tenemos neurohormonas que se liberan en el hipotálamo y van a llegar a la hipófisis anterior para producir otro tipo de hormonas. Bien, también existen hormonas inhibidoras como es la somatostatina y la dopamina que se producen en el hipotálamo. Las otras neurohormonas que acabamos de mencionar son estimulantes, liberadoras. Estas son inhibidoras. La somatostatina, por ejemplo, cuando se produce en gran cantidad, inhibe a la hormona del crecimiento, regulando el eje somatotropo, regulando el crecimiento humano. La dopamina, igual, al aumento de dopamina y disminuye la secreción de prolactina, es decir, de leche. Bien, ¿qué hormonas tenemos a nivel de la hipófisis posterior? Tenemos la oxitocina, que es la encargada de la contracción del músculo liso, la vasopresina, que actúa a nivel renal, encargada de la reabsorción de agua y de sodio. En esta primera parte vamos a hablar de lo que es solamente la hipófisis anterior, ¿sí? Recordando los mecanismos de retroalimentación, de control, de regulación hormonal. Tenemos el hipotálamo, que libera una neurohormona, un factor liberador,
llega hacia la hipófisis y se liberan hormonas trópicas. Estas pueden llegar directamente a producir su acción o llegar a una glándula y producir la hormona y el efecto adecuado, ¿sí? Las hormonas son neurotransmisores, son neurotransmisores químicos denominados, porque producen cambios celulares, ¿sí? Bien. Otro gráfico donde nos muestra las diferentes hormonas que secreta la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Pueden ver la neurohipófisis, la vasopresina y la oxitocina. Y abajo las hormonas de la hipófisis anterior, todas estimuladas por el hipotálamo, ¿sí? La CTH, la TSH, hormona del crecimiento, FSH, luteinizante. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los ejes somatotropos, son los diferentes ejes que regulan cada hormona. Bien, acá tenemos el eje somatotropo, el eje del crecimiento, en otras palabras, ¿sí? En este gráfico pueden ver que tenemos el hipotálamo, donde se va a producir la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento, la GHR, y la somatostatina, que es inhibidora. Bien, cuando se produce la GHRH, la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento, vía sanguínea o vía del tallo hipoficiario, a través del tallo hipoficiario llega a la pituitaria anterior o a la hipófisis anterior. ¿Y qué va a producir? La hormona del crecimiento, la GH, hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento va a actuar a nivel del hígado. A nivel del hígado va a producir lo que es el IGF-1. ¿Sí? El IGF-1, que no es más que el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Okay? Factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. Y esta IGF-1 es la que va a actuar a nivel del músculo, de las células, del tejido óseo, produciendo el crecimiento somático y celular de la persona. Para que me entiendan en este gráfico que está más explicado, de mejor forma explicado. Nosotros tenemos en el hipotálamo que vamos a liberar la GHRH, ¿sí? Hormona hipotalámica liberadora de la hormona del crecimiento. Llega a la hipófisis anterior y produce la hormona del crecimiento, la GH. Esta llega hacia el hígado y va a formar lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1, y esta actúa a nivel óseo produciendo el crecimiento óseo. A nivel de las vísceras igualmente el crecimiento y desarrollo de los mismos, efectos metabólicos, a nivel del músculo igualmente el crecimiento celular de los miocitos. Por lo tanto, la hormona del crecimiento no es la que directamente va a actuar, sino a través de la hormona o a través del IGF-1, ¿sí? Bien, ¿cuál es su mecanismo de regulación de este eje? Cuando ya se produce en gran cantidad las IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, y actúan en estos órganos, se produce un estímulo nervioso a través de estos órganos y este estímulo nervioso es conducido hacia el hipotálamo. Y en el hipotálamo, al censar esta señal, que ya se ha desencadenado por el aumento de la IGF-1 y de la hormona del crecimiento, el hipotálamo, al censar el ascenso en secreción de estas hormonas, disminuye la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento. Disminuye la secreción, por lo tanto también llega a menor cantidad a la hipófisis anterior, por lo tanto también disminuye la hormona del crecimiento, al hígado también disminuye la formación de IGF-1, ya factor de crecimiento similar a la insulina. Si se dan cuenta, el mismo organismo es el que controla la secreción de estas hormonas. Cuando ya hay gran cantidad de dicha hormona, llega un estímulo al hipotálamo y este estímulo hace que disminuya la secreción de la neurohormona, disminuye la secreción de la hormona a nivel de la hipófisis y por lo tanto al final en el órgano donde se está produciendo la hormona final. Entonces es un mecanismo de regulación negativa, feedback negativo, ¿sí? Tenemos el eje corticotropo. El hipotálamo, que libera la hormona hipotalámica liberadora de adrenocorticotropina, la CRH. Bien, al producirse esta CRH viaja por el tallo hipoficiario hacia la hipófisis anterior y va a producir lo que es la hormona corticotropina, la ACTH.
Esta ACTH por vía sanguínea llega hacia la glándula suprarrenal que se encuentra en el lóbulo superior de los riñones. Entonces, actúan en la glándula suprarrenal, va a producir lo que es el cortisol. Y el cortisol es el que va a actuar en todo el organismo, ¿sí? Todas las células. Bien, este es el eje corticotropo. El hipotálamo libera CRH, luego estimula la formación de ACTH y esta actúa a nivel de la glándula suprarrenal formando el cortisol. ¿Cómo se regula este eje? Cuando existe mayor cantidad de cortisol, un estímulo nervioso es enviado hacia el hipotálamo para disminuir la formación de CRH. Por lo tanto, al haber menor concentración de esta neurohormona, también disminuye el estímulo a la hipófisis anterior, por lo tanto hay disminución de ACTH y al final disminución de la secreción de cortisol. Es un mecanismo de retroalimentación de feedback negativo. Entonces, la misma hormona regula la secreción. Bien, cuando hablamos de eje corticotropo, tendríamos que hablar básicamente de dos patologías. Existen muchas patologías, pero las principales, a modo de introducción, tenemos el Addison y lo que es el Cushing. Ustedes saben que el Cushing es el aumento de la secreción de cortisol, que se caracteriza por obesidad centrípeta, hipertensión, osteoporosis, tiene el cuello corto, la jifa de búfalo, ¿sí? Resistencia a la insulina, por exceso de cortisol. Y tenemos lo contrario, que es el Addison, que es la disminución de cortisol, lo contrario, hiperpigmentación, pérdida de peso, hipotensión, somnolencia, bradicardia. Entonces, son patologías que están producidas por el aumento o el aumento o disminución del cortisol. A modo de resumir un poco, si se dan cuenta, al conocer este eje, ustedes tienen que, primeramente, llegar a una presunción diagnóstica, ¿sí? Con la sintomatología y la clínica. Luego tendrán que llegar a un siguiente paso donde tendrán que pedir cuantificación plasmática de hormonas y también seguramente exámenes de gabinete, tomografías, resonancias magnéticas. Les doy un ejemplo. Si hablo del Cushing, que es la secreción de cortisol en forma exagerada, puede que el problema esté en el hipotálamo, puede que el problema esté en la hipófisis anterior o puede que el problema está en la glándula suprarrenal. Entonces, yo conociendo este eje, a través de este conocimiento yo puedo pedir una tomografía de la silla turca, de la hipófisis, del hipotálamo o de la glándula suprarrenal. Si necesito cuantificar hormonas, si está elevado el cortisol, ¿dónde será el problema? Acá, en la glándula suprarrenal, en la hipófisis. Les hago esta introducción porque es importante que ustedes, para hablar de patologías endocrinológicas, conozcan estos ejes. Esta es la introducción, la base de las patologías endocrinológicas. Si ustedes no conocen este mecanismo, este sistema de retroalimentación, de secreción normal de las hormonas y los órganos que están involucrados, muy de memoria van a conocer las patologías. Entonces no van a poder en algún momento analizar y decir dónde está el problema. Si le pido una tomografía de, no sé, de la hipófisis y el problema por ahí está en la glándula suprarrenal. Entonces, bajo ese análisis y conocimiento anatómico es importante que ustedes que sepan estos ejes. Bien, el siguiente. Tenemos el eje el eje lactotropo, ¿sí? Reitero, en el hipotálamo se va a producir lo que es la prolactina, perdón, en el hipotálamo llega un estímulo a través de las dopamina. Esta va a estimular a nivel de la hipófisis anterior la secreción de prolactina y oxitocina. Bien, la prolactina va a actuar en la glándula mamaria. Es decir, nosotros tenemos en la glándula mamaria los alvéolos mamarios, donde en los 9 meses de embarazo, a través de la producción, del estímulo de la prolactina, esto estimula a las proteínas que van a formar la leche, ¿sí? También tenemos la producción de oxitocina a nivel de la hipófisis posterior, que es la encargada también, actúa también en las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, también en la contracción del músculo liso durante el parto. La prolactina
Una vez que termina los 9 meses de embarazo, el bebé empieza a lactar, es decir, estimula el pezón de la mama. Al estimular este pezón, se envían señales nerviosas, se estimula señales o áreas nerviosas de la glándula mamaria, y esta va a hacer que se produzca más prolactina. Me dejo entender, este es un sistema de retroalimentación positivo, es decir, cuando hablamos de negatividad, de retroalimentación negativa, de control negativo, cuando ya existe gran cantidad de una hormona, esa misma gran cantidad de hormona hace que disminuya el eje, ¿sí? Disminuya su misma producción. En este caso, no, porque cuando más estimulas a la mama, más prolactina, más leche. Entonces es un sistema de retroalimentación positiva. ¿Ok? Bien, tenemos el eje tirotropo. El eje tirotropo está constituido por el hipotálamo, que va a liberar la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina. ¿Ya? Bien, esta es la TRH. Luego, a través del tallo hipofisiario llega a la hipófisis anterior y produce y estimula la producción y la formación de la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta por vía sanguínea llega a un órgano, a una glándula, que como es la glándula tiroides, y va a formar lo que es la T3, T4. Bien. Cabe mencionar que la T3, T4 actúa en todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Es una de las hormonas más completas donde actúa a nivel de nuestro organismo. Regula todo, ¿sí? Ejemplo, tenemos dos patologías, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hipotiroidismo, personas obesas con sequedad cutánea, hipotensión arterial, somnolientas, bradicárdicas, facies abotagada, bradisíquicas. Lo contrario, el hiper, pacientes delgadas, taquicárdicas, con temblor, ansiosas, que pueden llegar hasta la psicosis, taquicárdicas. Entonces, son dos entidades que ya sea por el aumento de las hormonas tiroideas o la disminución de hormonas tiroideas. Bien, ¿cómo se regula este eje? La regulación de este eje tirotropo es negativo. Mayor cantidad de hormonas de T3, T4 llega a un estímulo nervioso al hipotálamo, disminuye lo que es la TRH, disminuye la TSH y al final disminuye la regulación de T3, T4. Es decir, la misma hormona, la misma secreción en cantidad a través de la glándula tiroides va a regular este sistema. Bien. Reitero, tengo que conocer este eje, ¿por qué? Porque yo puedo en algún momento pedir exámenes de gabinete, puedo pedir tomografía del hipotálamo, de la hipófisis, para ver dónde está un problema. Por ahí se trata de un tumor que está produciendo más TSH, o de un nódulo que está produciendo T3, T4. Entonces tengo que conocer la relación anatómica del hipotálamo, de la hipófisis y la glándula, ¿sí? Bien, tenemos el eje gonadotropo, que no es más que el eje o el eje hipotalámico, hipofisiario, ovárico o testicular, ¿sí? Bien, tenemos el hipotálamo que va a liberar, la hormona liberadora de gonadotropinas. Llega a la hipófisis anterior y va a producir las gonadotropinas, la FSH y el luteinizante, folículo estimulante y luteinizante, LH. Y estas actúan a nivel de las gónadas masculinas o femeninas, ¿sí? La luteinizante, por ejemplo, actúa a nivel de las gónadas masculinas en las células de Leydig, donde va a producir la espermatogénesis, y a nivel del cuerpo lúteo en la mujer. La folículo estimulante actúa en el folículo de Graf, que es necesario para la ovulación, y también las células de Sertoli en el hombre, encargada de la espermatogénesis. Es decir, estas hormonas gonadotrópicas están básicamente, su función es la reproducción. Cuando se produce mayor cantidad de estas hormonas, llega un estímulo hacia el hipotálamo. Esta disminuye la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas, disminuye a nivel de la hipófisis anterior la FSH y LH, y al final la secreción y la acción al final de este ciclo. Entonces, les reitero, siempre es importante saber la relación, cómo son estos ejes, porque cuando ustedes hablan de patologías endocrinológicas, tienen que conocer primero esta partecita. Bien, eso sería todo
en la clase de hoy. Básicamente nos hemos enfocado en fisiología. Ya la próxima clase ya entramos a patologías. Se van a dar cuenta que cuando hablamos de patologías, primero tenemos que conocer estos ejes, que son básicos y simples. Si no conocemos estos ejes, muy de memoria las patologías, y la memoria es muy frágil. Es mejor siempre la medicina manejarla con mecanismos fisiopatológicos. Siempre acostúmbrense a cualquier patología, siempre la fisiopatología primero. Luego el demás es fácil, ¿sí? Ok, entonces damos por concluido. La próxima clase será el día jueves. Mantenemos nuestro horario y un 24 horas antes les paso la parte teórica. Listo, gracias.